Hola, ¿qué tal? Soy Blanche Petrich y estamos nuevamente de este lado en Rompeviento Televisión. A lo largo de los siglos y los siglos, historiadores, navegantes, científicos, biólogos, geólogos o simples ciudadanos de a pie, pero con una inagotable curiosidad por conocer el mundo, han seguido siempre los pasos de Marco Polo, han dejado todo atrás y se han echado a andar por los caminos del mundo. Y también periodistas. Yo conozco a una de esas periodistas que es una viajera irredenta, incurable, que ha recorrido América Latina como pocos latinoamericanos. Ella es francesa, es mi amiga Françoise Escarpit, periodista. Ella llegó a México en los años 90, principios de los 90. Antes estuvo como corresponsal del Humanité, este viejo, tradicional periódico del Partido Comunista Francés, en La Habana. Y de hecho, Françoise y yo nos conocimos en nuestros andares por América Latina y el Caribe, en Haití primero, luego coincidimos en Guatemala, coincidimos en Colombia, en otros lugares, y por supuesto también en México, en las serranías, en la Costa Chica. Y Françoise, que no para de viajar, tiene muchas cosas que contarnos, con esa mirada crítica, independiente, con ese sentido de la humanidad, con esa mirada que le permite también ver hacia abajo y palpar qué es lo que está pasando entre los pueblos. Tiene mucho que contarnos, mucho que aportar, y yo quiero darle la bienvenida a este espacio a Françoise, a mi amiga. Déjenme platicarles antes que Françoise es autora de varios libros también, producto de sus viajes. Ella escribió primero Los niños de las coladeras, junto con la reportera de La Jornada, Karina Avilés, sobre los niños que viven en las coladeras en el Distrito Federal. Después tradujo el cuento del subcomandante Marcos, le puso el relato del viejo Antonio o la historia de los colores. Escribió un cuento sobre el subcomandante Marcos que se llama Marcos bajo el pasamontañas. Escribió un libro de viajes de su conocimiento de Cuba que se llama La Habana, por las calles y el tiempo. Hay más trabajos, y sobre todo hay más trabajos en camino. De eso vamos a hablar en unos segunditos más. No se vaya, estamos. Bueno, primero, hola, bienvenida. Hola, Blanche, gracias por la invitación. Al contrario, y volvemos. Cada vez que Françoise llega a México, y que por suerte lo hace muy seguido, a mí siempre me trae esa mirada que me sirve mucho de contrapeso de lo que es mi apreciación de lo que pasa del otro lado del charco en Europa, en Francia, en general, en Europa, en el viejo continente. Françoise, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se está transformando ese primer mundo que vemos desde acá? Pues la verdad es que no está en un camino muy agradable, que digamos. Creo que estamos viviendo, bueno, es
es mucho decir que estamos en crisis, Europa está en crisis permanente en este momento, pero creo que en este momento el empobrecimiento de la mayor parte de la población europea es un problema muy importante porque al mismo tiempo que se empobrece la mayoría de la población, se enriquece una pequeña minoría. Es decir, que Europa, Francia, todos los países son países ricos, hay dinero, no es cierto que no hay dinero, es el dinero que está mal repartido. Y el problema nuestro es que cuando se votó hace un año para François Hollande a la presidencia de la República, pues bien sabíamos que no iba a cambiar muchas cosas. Lo que queríamos la mayor parte de nosotros era deshacernos de Sarkozy. Claro. ¿Sí? Entonces no teníamos muchas ilusiones, pero de pronto sí las teníamos. ¿Sí? Entonces el problema nuestro es que en términos de política económica, social, de lucha contra el cierre de las empresas y todo aquello, pues no hay cambios. Y en este momento, por ejemplo, yo el año pasado le decía a unos amigos mexicanos que en Francia se perdían 1,000 empleos al día, hoy se pierden 1,500 empleos al día. ¿Sí? ¿Tú dirías que países como Francia están en una ruta hacia la tercermundialización, hacia el subdesarrollo? Hacia el subdesarrollo yo no diría, hacia una tercermundialización quizás. Es decir, que las clases que tienen dinero, clases medias altas, burguesía, que sea de este lado o del otro, sí tienen dinero y incrementan sus recursos gracias a la finanza, muchas veces, no a la producción, no a la inversión productiva. Y sí, hay un incremento tremendo de pobres. Eso sí, no me creen cuando yo lo digo, en Francia hay más de 8 millones de pobres, es decir, de gente que vive debajo del nivel de pobreza definido por la ONU, es decir, 900 euros por mes, que puede parecer mucho a un mexicano, pero que no es nada en Francia. Entonces, entre 8 y 10 millones de personas, la mayor parte de ellas mujeres con hijos, ¿sí? Están viviendo la pobreza. Entonces, el problema es que aquí en México, en América Latina, todo lo que es la informalidad hace que la gente logra sobrevivir. En Europa está prohibido trabajar clandestinamente, está penado, está perseguido. Entonces, solamente los recursos estatales, locales, ayudan a esta gente, pero no. No se puede comparar, pero sí hay un deterioro espantoso. Me has contado de que han reaparecido enfermedades, por ejemplo, sí, típicas de la pobreza que se consideraban erradicadas en el primer como la mundo. tuberculosis. Sí, en particular la tuberculosis. Y no hay campañas, es que eso es tremendo también, ¿no? Es que, porque estamos viviendo lo que están viviendo todos los países del mundo, ataques contra la salud, contra la educación, y en Francia también. Entonces, como en Francia ya se está privatizando poco a poco el sector salud, la verdad es que no hay grandes campañas de vacuna o de información sobre este tema de la tuberculosis, pero sí en barrios populares, en los campamentos ¿cómo dicen ustedes? ¿De gitanos? ¿Dicen ustedes? Gitanos, los roms. Sí, también entra Médicos del Mundo, tiene reportes de muchos brotes de tuberculosis. Sí. Mencionas el tema de los roms, de los gitanos, Sí. y es el escándalo global de la expulsión de esta chica, Leonarda Dibrani, una francesa que fue expulsada junto con su familia a un país que no es el suyo, que es Kosovo. Es un escándalo global, Françoise, pero nos habla también de una pérdida de valores ideológicos y filosóficos de un Estado que presume ser pionero en temas como los derechos del hombre. Pues sí. ¿Qué pasa en eso? ¿Por qué sucede eso? Para mí es un
un tema que es muy doloroso, porque me da una vergüenza tremenda, ¿no?, de ver este país, e incluso ese país con un gobierno socialista, del Partido Socialista, no digamos socialista, y con esta obsesión que tienen con la migración. Para los gitanos es muy fuerte, pero no solo con ellos, ¿no? No hay más migrantes en Francia que hace 15 o 20 años. Nada más que se ha enfocado más el problema porque hay menos trabajo, hay mucho desempleo, hay guetos para toda esta gente, pero magrebíes, sí, magrebíes, africanos, asiáticos. ahora muchos de Europa del Este también, Ajá. de Ucrania, de todo este sector, África y parte de los latinoamericanos van a España, no llegan mucho a Francia, por ejemplo. Entonces, ese enfoque de hacer de que el enemigo es el extranjero, para mí es la negación de ese humanismo que se supone que tiene la izquierda francesa. Y tenemos hoy, además, un ministro de Interior que tiene una política tan radical con un menosprecio a esta gente. Eso sí, lo que me llama la atención, ¿no? Que es un socialista que lo está haciendo con todo el acuerdo del presidente, porque pues, un ministro no puede tener una política sin el acuerdo del presidente. ¿Quién es? Es Manuel Valls. Es el preferido de los franceses hoy día, pero yo no le veo cambio a la política que tenía Sarkozy, a la población migrante clandestina que llega a Francia y también que cruza a Francia, porque muchos cruzan, todos los que vienen de la India, de Pakistán, todos esos se van a Inglaterra, a Gran Bretaña, ¿sí? Pero van en tránsito. Se van en tránsito, pero Sarkozy deshizo todos los campamentos que había en la costa norte y entonces andan allí perdidos por los pueblos de esta zona buscando cómo van a cruzar. Pero yo digo, no, esa política es totalmente deshumanizada. Quizás lo único que se ganó teóricamente, porque lo de Leonarda mostró que no era tanto así, es que ya no se iban a buscar a los niños dentro de las escuelas, porque eso con Sarkozy lo hubo, ¿no? Que se iban dentro de los salones de clase a buscar a los niños. Entonces, yo personalmente digo, habría que ya darles documentos a todos los indocumentados que tienen trabajo, que son una cantidad, y tener otra política, porque todo lo que es la migración yo no lo veo nunca como un peligro, sino como un enriquecimiento de un país. Claro. Pues que al fin y al cabo la región donde vivo yo, que es Burdeos, allí llegaron los españoles de la República, los portugueses que se fueron de la dictadura de Salazar, llegaron, como son, de Indochina, llegaron de Indochina, bueno, de varios lugares. No se asimilaron, pero sí se integraron y aportaron parte de su cultura. Yo no los veo como enemigos. Hoy día en Francia sí se ve al extranjero como enemigo. Esta política de ver la migración y de tener políticas migratorias deshumanizantes es una clásica política de la agenda de la ultraderecha. Yo quisiera que nos contaras cómo la ultraderecha, los partidos estos extremistas, han estado creciendo, qué formas están tomando hoy en día en Europa. Si me haces el favor, nada más nos vamos a una pequeña pausa. Regresamos.
Bueno, creo que la información que ofrecen, por ejemplo, las dos grandes compañías que pueden ser Televisa y TV Azteca es muy parcial. Pues no creo absolutamente nada de lo que dicen. Ya estamos en un país que no creemos nada, ¿sí? Julia Altino. Bueno, yo tengo una idea que son monopolizados, deberían ser para todos, están muy controlados, entonces eso no me parece buena idea. Que para empezar no me gustan y no les creo. Hay veces que dicen, por ejemplo, aquí en el mercado que se quemó y hay muchas cosas que dijeron en las noticias y no eran ciertas. Pues ya ves que manipulan todo, Televisa. Pero lo que no me gusta es mucho el amarillismo. Poco creíbles. Pues el medio masivo de comunicación lo primero que debe tener pues es el valor, ¿no? Para no callar las verdades. ¿Rompeviento? ¿Rompeviento? Estate quieto, algo así. Pues sí, no sé decir qué cosa de rompeviento así nada más. Bueno, es como una defensa ante un ambiente muy hostil. Como pues algo que va como revolucionar, algo pues positivo. ¿Rompeviento? Sí, ¿no? Es un rompeviento, es algo, ¿no? O sea, como, no sé, pues... Un aparato, no sé. Pues rompeviento es como ese objeto que me va a permitir avanzar, ¿no? Sí. Rompeviento sería... ¿como un tipo de avión? Una mirada crítica, ahora sí que desde este lado, de Europa y lo que realmente está pasando más allá de lo que alcanzamos a ver en los medios de comunicación. Te preguntaba, Françoise, de este fenómeno de las organizaciones de extrema derecha. Pues nosotros tenemos una, que es el Frente Nacional, que es ya muy antigua, que dirigía Le Pen, que era un ex de Argelia, de la guerra de Argelia, ¿no? Y que ahora un represor. Un represor, torturador. Y ahora la maneja su hija Marine Le Pen. Ella trata de dar otra imagen de esa extrema derecha, como que se disfraza, ¿sí? Pero tiene además una posibilidad de entrar de llegarle a la gente más pobre, porque tiene un discurso muy cercano de la gente, muy cercano a la gente. Y la gente sin trabajo, si les dices que son los migrantes que vinieron, que le quitaron el trabajo, que ya no es cierto, estas cosas no existen, no son tan sencillas, ¿sí? Y entonces pues la gente se lo cree. Pero de vez en cuando pues se deja ver tal como es. Últimamente apareció en la televisión, aparecieron dos fotos en la televisión, la de la ministra de Justicia, Christine Taubira, que es originaria de Antillas, y la de un chango, que como que era la misma, que ella era un chango, ¿sí? Entonces, ¿y quién publicó eso? Una concejal de no sé qué pueblo. Entonces, ese racismo que es la parte dura, fuerte de ese movimiento, se está escondiendo, pero sí existe. Y ahora, obviamente, están también sobre los temas de la economía europea, que no funciona Europa, que hay que salirse de la zona del euro, pero sin plantear los verdaderos problemas. El problema es que ya en los últimos sondeos, el Frente Nacional tendría el 25% de los votos en las próximas elecciones europeas de junio del próximo año. Híjole. A mí eso me tiene loca. Yo recuerdo... Claro, porque llevan años tratando de frenar el avance de la extrema derecha, ¿no? Sí, pues. Le Pen pero el problema es que la extrema derecha no es que surgió con Mitterrand,
con el presidente François Mitterrand, pero sí él utilizó como, ¿cómo se dice? Como adefesio, como algo que... como el espantapájaros, ¿no? Espantapájaros, exactamente. Para asustar. Como es para asustar, utilizó el Frente Nacional y lo dejó crecer. Claro. Y hoy día, con Hollande, pues la verdad es que están luchando, obviamente, porque van a perder en las próximas elecciones locales, van a perder muchos municipios los socialistas, no siempre que los va a ganar el Frente Nacional, ¿no? Pero sí les sirve también como espantapájaros, ¿no? Al mismo tiempo que están tratando de luchar, pero no le dan una lucha realmente. Yo creo que hoy ya reconocen ese partido como un partido normal y común y corriente en el abanico de los partidos franceses. Yo siempre digo, este partido está contrario a los principios de la Constitución francesa, que dice que el racismo, que todas estas cosas están prohibidas, ¿no? Entonces a mí sí me da mucho temor. Y eso, en Europa, más allá de Francia, ¿crees que hay un denominador común con el crecimiento de estas opciones? Sí, la crisis favorece la extrema derecha en este momento. Mira en Grecia, mira en Noruega. En Noruega, ¿te acuerdas de esta matanza que hubo hace 2 o 3 años? Sí, yo creo que realmente la crisis los favorece porque también, pues la manera en que se presentan las cosas en los medios de comunicación hacen que uno se queda en la descripción nada más, no va al fondo, ¿no? Digamos, por ejemplo, los problemas de Grecia, del Banco Europeo, etcétera. Se montan los partidos de la extrema derecha en el hecho que tiene la culpa de la crisis Europa, la zona euro, y que cerrar las fronteras y es la mejor solución a esa crisis, ¿no? Y a mí me parece que es una cosa tremenda. Sí. Qué barbaridad. Y la opción es... las izquierdas o los movimientos sociales, ¿cómo están respondiendo a esto? Buena pregunta, porque yo te voy a decir que en el 69 los que tenían en Francia el 25% de los votos fueron los comunistas en las elecciones a presidente con Jacques Duclos en el 69. Mira el camino, ¿no? Pues yo no sé, yo veo que muchas cosas que dijeron las izquierdas verdaderas, hoy día se está demostrando que tenían la razón, pero su discurso no le llega a la gente. No le llega en gran parte por los medios de comunicación, ¿no? Que cerraron realmente la puerta a las izquierdas verdaderas. Y yo no sé qué decir. A ver, pero ¿a qué llamas una izquierda verdadera? Pues la izquierda verdadera para nosotros, cuando decimos esto, es la izquierda no socialista, no sin el Partido Socialista, digamos. Que de allí hay toda una franja de izquierdas, de los trotskistas, comunistas, los del partido de izquierda, los que en gran parte se están encontrando hoy día en el frente de izquierda, manejado por Pierre Laurent y Jean-Luc Mélenchon. ¿Sí? Pero hay una izquierda social no partidista, como el fenómeno que estamos viendo mucho en México, en otros lugares. Izquierda social, que viene de movimientos sociales, no necesariamente partidos políticos. No. Falta esa construcción. Sí, los sindicatos han perdido mucha fuerza en este momento. Muchos de los sindicatos intentan reconstruir un movimiento sindical internacional porque ya los temas del trabajo, de las jubilaciones, de la educación no son nacionales sino internacionales. Pero no hay esa izquierda social. Hay movimientos, pero no así como en México. Por ejemplo,
hay un movimiento muy importante que va a festejar el próximo 15 de noviembre sus 15 años, que es el movimiento ATAC, que nació de la propuesta de poner un impuesto a las ganancias financieras. De la especulación. De la especulación, sí. Ese movimiento ha hecho mucho trabajo de educación popular. Pero ¿a quién le llega? No digo que le llega ya a la gente convencida, le da armas para avanzar y todo, pero a los jóvenes no les llega, a las clases populares no les llega. Mira, yo te decía ayer en el Zócalo que fuimos que yo cuando veo una concentración como la que hizo Andrés Manuel, en Francia ya los pobres no salen a las calles. ¿Sí? Cuando ves una manifestación, viene la clase media, vienen los maestros, viene todo, pero los pobres, los desempleados, no vienen. Claro. Vamos a, nada más para encuadrar un poquito para el momento que se transmita esta entrevista, han sido esta serie de 4 manifestaciones multitudinarias, no de Zócalo lleno, pero importantes, convocadas por López Obrador con el tema petrolero. A eso nos estábamos refiriendo, estuvimos juntas en el Zócalo y he de decir, Françoise, que tu análisis, tu visión a mí siempre me sirve muchísimo. Para mí eres una gran maestra en eso de poder analizar las cosas, y no quiero desperdiciar la oportunidad para preguntarte cómo ves también la coyuntura en general en América Latina. Estuvo el momento en que cambió el eje geopolítico, todos estos gobiernos populistas, Hugo Chávez, populistas, no en sentido peyorativo de ninguna manera, ¿no? Evo Morales, tú has estado también en Bolivia mirando el proceso, Paraguay, has estado en Paraguay, en Argentina. Ese fue un momento importante, hubo cosas interesantes que pasaron, pero parece que viene la ola de regreso. No sé tú cómo la veas, cómo ves la situación. Empecemos en lo global. Sí, mira, empecemos en lo de México, de la pregunta anterior que me hiciste. Yo creo que el caso de México es muy aparte, porque eso de los movimientos populares, de la fuerza de los movimientos populares, yo no creo que exista en otra parte de América Latina de esa manera. Yo veo que en la mayor parte de los pueblos de América Latina, de Centroamérica, Suramérica, más bien hay partidos políticos, hay organizaciones sindicales, hay organizaciones populares, pero no del tamaño de las que hay en México. Yo no sé si en México, a mí me parece positivo, pero a veces me pregunto si lo es tanto, porque todavía no hemos inventado un sistema político que pueda prescindir de los partidos políticos. Entonces, ¿dónde se hace la mediación? A través de los partidos. Eso sí, yo no sé, no soy politóloga, pero sí me pregunto, ¿no? Es decir, que la gente está muy consciente, muy concientizada, pero ¿cómo se da el paso al cambio? ¿Sí? En los otros países... Por ejemplo, el zapatismo. Mira, para mí el zapatismo fue algo que sí pegó. Yo no diría en el mundo entero, pero te puedo decir en Europa y en América Latina. Yo creo que para mí fue un parteaguas. Y pase lo que pase con este movimiento, pase lo que pase con sus dirigentes, no sé, los temas que se han manejado de solidaridad, compartir las cosas, todos somos todos, nada para mí y todo para todos, etcétera. Todo eso... Mandar obedeciendo. Mandar obedeciendo quizás sea lo más importante y que eso se encuentra en algunas constituciones latinoamericanas, ¿no? Pero incluso para mí el tema de la solidaridad,
porque pues es un eje fundamental hoy día en todas las sociedades del mundo, ¿no? Necesarias, que se está perdiendo de cierta manera. Entonces, yo veo que en los otros países de América Latina, donde ha ganado la izquierda, sea la que sea, pues se hizo a través de las elecciones. ¿Y por qué no se logra en México, no? Y creo que hay una contradicción en México que no entiendo bien y que no sé analizar bien. Lo que tú dices, sí, en América Latina tienes esta... en Francia sí dijo, ya, toda América Latina volvió a la izquierda, toda América Latina se ha vuelto rosa. Ahora, como América Latina es un paquete muy grande, vamos a dejarlo para el siguiente bloque. No se vaya. Del Distrito Federal a Río de Janeiro en autobús. ¿Qué les parece el viajecito? 4 meses. Pues sí, era un proyecto que yo tenía desde hace muchos años. Bueno, pero no cualquiera, François, eso sí no, es pero, de Marco Polo. Sí, pero como tú decías al principio, yo viví muchos años aquí en México, entre la Ciudad de México y Chilpancingo, en Guerrero, y viajé en toda América Latina por ser corresponsal de l'Humanité. Y ya jubilada, regresada a Francia, ya jubilada, yo quería regresar a esos países que tanto me marcaron, me emocionaron, para ver cómo habían evolucionado un poquito y para volver a ver a mis amigos. Eso era mi propuesta. Y entonces decidí salir de México, además al principio con un muy querido nieto que tengo, que me acompañó, un muchacho muy lindo, y fuimos a Guatemala. Fuimos primero a Chiapas, después nos fuimos a Guatemala. Yo también quería visitar algunos lugares turísticos que no había podido visitar con todos los conflictos y todo. Y entonces, el primero fue Centroamérica, ¿no? Guatemala y Salvador. Quería regresar fundamentalmente a esos 2 países. Y lo curioso es que yo de Salvador tenía un recuerdo muy fuerte y muy complicado, no tenía tantas ganas de regresar y todo. Y me sorprendió realmente mucho el cambio en El Salvador. No te digo el cambio económico, todo eso lo voy a decir, son impresiones, no lo puedo hacer como que no son análisis, ¿no? Yo en cada país me quedé 3, 4, 5 días, tampoco es para escribir un libro, ¿no? Pero sí, en El Salvador me llamó la atención que sí, el movimiento precisamente social
tiene fuerza. Lo que no vi en Guatemala, aunque exista, sí sentí en Guatemala todavía una chapa tan pesada sobre la sociedad, y contradicciones, ¿no? Como que, por ejemplo, es guerrilleros trabajando en el Ministerio de Interior, porque es el Ministerio de Interior el que maneja todos estos temas de programas sobre los desaparecidos y todo. Entonces yo estaba en un mundo un poco surrealista, ¿sí? Y además, pues a mí me tocó el momento en que a Ríos Montt lo estaban juzgando y que lo condenaron, y llegando a Salvador me enteré de que lo habían liberado, pues. Yo no sé en qué quedó, él no... No, el juicio siguió, pero ahora ya fue exonerado. Bajo la figura de amnistía, que es ilegal, pero sí. bueno. Entonces también uno de los temas que empezó a llamarme la atención, que lo tenía en la cabeza, ¿no? Es también toda la cosa de la memoria histórica, ¿no? De la lucha contra la impunidad, la memoria histórica, la justicia, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo, como desgraciadamente en El Salvador me tocó Semana Santa, pero sí, hablando con alguna gente, descubrí que sí había bastantes esfuerzos en el tema de la memoria, que se estaban abriendo espacios muy críticos. Eso no quiere decir que se llegue a la justicia y por ende a la lucha contra la impunidad, pero sí vi que era muy fuerte el anhelo en El Salvador de avanzar hacia estas cosas. También en Guatemala, obviamente, pero en Guatemala como una sociedad muy cerrada todavía. Yo creo que sí, yo difiero un poco de tu análisis. Sí, yo creo que sí, sí. Porque el tema de los derechos humanos en Guatemala realmente es más fuerte desde la base, pero es otro tema. Sí. Colombia, para ti, para mí también, aparte de ser, yo creo que el caso más dramático y complejo en América Latina, sigue siendo una guerra tan larga, para ti es muy especial y tú tienes una sensibilidad y un conocimiento de ese país que poca gente tiene. Sí, es que yo de casualidad, llegando a Cuba, tuve la oportunidad de poder ir a Colombia a principios de los años 90. Y la verdad es que 90, 91, 92 estuve varias veces en Colombia y nunca viajé por carretera, no se podía en aquella época, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que para mí fue muy interesante poder viajar, ver cómo este país no está estancado, pero según las regiones, por ejemplo, en la zona de Medellín todavía hay tantos problemas en las comunas y al mismo tiempo un crecimiento de esta ciudad que tuvo la Bienal de Urbanismo, creo, o de Arquitectura el año pasado. Entonces hay contradicciones así. En el 2007 estuve en Valledupar, en la zona del César, para una misión sobre derechos humanos, y allí sí fue muy fuerte, porque ahí te notas como el éxodo de la población. ¿Sí? Entonces el tema de los desplazados, lo tocas en cada lugar donde vayas, lo estás tocando. Y la tragedia de los falsos positivos, que es... A eso iba al César, ¿no? Esta tragedia que también en Bogotá lo tienen por el caso Soacha y todas esas cosas. Llegué incluso a Cali y me sorprendió mucho que en Trujillo, donde yo había ido en el 90, me dijeran que no fuera, que era demasiado peligroso, tanto para ellos como para mí. Para mí no hubiera sido un problema, pero yo no quiero poner en peligro a nadie, ¿no? Entonces, hay una contradicción entre Bogotá, que Bogotá por sus alcaldes ha cambiado muchísimo. Por sus últimos alcaldes se ha creado un centro de la memoria, un museo de la memoria. Hay muchísimas cosas que están aconteciendo en Bogotá, pero Bogotá no es Colombia, ¿sí? Y entonces sales de la ciudad y te das cuenta que el conflicto ahí está todavía, que hay zonas donde es muy difícil llegar así, como toda la zona del Chocó, el Valle del Cauca, toda esta zona. Françoise, de tu paso por Colombia, muy rápidamente, ¿qué nos podrías decir
del proceso de paz que está en curso. ¿Es viable? Yo creo que sí. ¿El sueño? Yo creo que sí. Realmente, yo creo que sí, porque Santos, pues el problema es... un gran pragmático. Sí, es un pragmático. Yo al principio no me lo creí. Dije, es un oportunista de estos que sirvieron a Uribe y ahora quieren hacer de las suyas, no sé qué. Creo que él es sincero en su planteamiento. Colombia necesita paz para desarrollarse. Y todos sus grandes proyectos ultraliberales, neoliberales, necesitan la paz. Y en cuanto a la guerrilla, pues les mataron a sus dirigentes, ¿no? Les mataron a Raúl Reyes, claro. Les mataron, murió Marulanda. Entonces hay razones prácticas hay razones de los prácticas dos lados que los dos lados necesitan. Y la tercera razón es que la gente ya no quiere guerra, claro. Ya no quiere conflicto. ¿Sí? Falta ver si les va a dar tiempo antes de un cambio de gobierno y si Uribe vuelve a la presidencia, se detiene ese proceso. Pero nosotros no nos podemos detener en Colombia, porque todavía nos queda el resto del continente y no tenemos tanto tiempo para seguir esta crónica de viaje de nuestra Marco Polo invitada el día de hoy. Volvemos en un momento, no se vaya, Rompeviento Televisión. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado, tengo 13 años y toco el violín. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el cello. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Una comunidad como Cateura no es un lugar para tener un violín. De hecho, un violín cuesta más que su casa. En ese grupo acá mismo encontramos el colador de violín. Y de ese empezamos los instrumentos reciclados. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. No pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Cuando ya escucho el sonido del violín siento como mariposas en el estómago, así una sensación que no sé cómo voy a explicar. La orquesta de instrumentos reciclados es una orquesta que toca instrumentos hechos con la basura. 1, 2, 3. Y mi vida sería... Sin la música estaría decoreíble.
la gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. Y no tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. Sola, con su mochila y su inseparable guía de carreteras de América Latina, Françoise se tomó un autobús desde Popayán, pasando por Pasto, en Colombia, y atravesando la cordillera para llegar a Otavalo, Ecuador. Me gustaría que nos platicaras de ese paso de Colombia a Ecuador y lo que ves en contraste con lo que se supone que es la gran propuesta, según Mélenchon, el dirigente que mencionabas hace un momento, un liderazgo ejemplar de cambio en América Latina. Mira, el paso de un lugar a otro físico fue muy bonito porque tú pasas en unos lugares cultivados allí a 2.000 o 3.000 metros de altura, que son una maravilla, parece de retazos así de colores verdes diferentes, tan bonito. Pero digamos, sí es cierto que yo llegué a Quito, y en Quito me encontré con unos amigos que apoyan a Correa, pero que tienen sus dudas, porque lo de la Revolución Ciudadana, que es el tema de Correa y que le gustó mucho a Jean-Luc Mélenchon, pues yo no vi nada de esta revolución ciudadana. Yo veo que el movimiento indígena sigue bastante marginado, porque después me fui al Amazonas y a estos dos lugares y no vi mucho progreso. La gente estaba esperando que las promesas de Correa se cumplieran y pues al fin y al cabo dio permiso de explorar el petróleo en el Parque Yusumí, que había prometido que no. Yo vi que subió mucho los sueldos de no sé si de los maestros, pero de todos los que son funcionarios del Estado, de los académicos y todo. Entonces ahí tiene una base fuerte, pero yo vi que yo lo veo como un poder muy personal. Entonces después hablé con ecuatorianos de afuera y me dijeron que a ellos también le había parecido así. Yo supongo que ha hecho muchas cosas para tener una reelección tan fuerte, ¿no? También, pero tengo mis dudas. ¿Por qué? Y eso sí, después lo vi en toda la parte de Perú y Bolivia. Yo fui a un pueblo que se llama Zaruma, que está casi en frontera con Perú, y ahí es una zona minera. Y eso de las mineras que están contaminando los países tremendamente, allí lo vi en este lugar, un pueblito que se llama Portobelo, que está creciendo a lo loco con, creo, las mineras canadienses, australianas y chinas, ¿sí? Sin control. Yo sé que Correa legalizó todas las minas privadas, por ejemplo, y el control sobre la ecología, que es un tema de Correa, claro, pues me pareció que nada, ¿sí? Entonces eso sí me preocupó Claro, mucho. y el tema también fundamental, yo creo que una de las cosas centrales y que más llamaban la atención de la nueva Constitución ecuatoriana era el buscar alternativas distintas a la del modelo extractivista. Claro. Y consultar a las poblaciones. Y como que han renunciado a buscar esta opción, ¿no? Sí, totalmente. Después yo crucé Perú, pero rápido, pero en Perú es peor,
porque si vas a la zona de la Puna, hay un pueblo que se llama Juliaca, que está creciendo desmesuradamente, que va a ser el polo industrial y minero de esta zona, y que Puno se va a quedar como centro turístico, ¿sí? Me pareció ahí también, tú tienes esta zona de la Puna con su agua que viene de los glaciares, mucha agua, muchos ríos, muchas lagunas, y todo eso está contaminado. A mí me dijeron, no te comas ninguna trucha del lago Titicaca, sí, que está contaminadísimo, a pesar de ser de este azul tan maravilloso. Y toda esta agua se baja a la cuenca amazónica, ¿no? Y llega ya contaminada allí. Entonces yo digo, esos proyectos de ecología que están hablando mucho de esos temas, pues nada, no se está haciendo nada. Y es otra, la nueva conquista del primer mundo también, toda la cosa. No veo ninguna alternativa. Bolivia es un poco diferente, porque Bolivia ya era un pueblo minero de tradición, ¿no? Yo no digo que todo está bien en Bolivia en ese sector, ¿no? Pero no sentí esa cosa que sentí en Ecuador y en el Perú, de cómo están contaminando. Mucha depredación. Depredación y sin ningún beneficio para las poblaciones, ¿sí? Ok, Eso es sobre todo, ¿no? Claro. Es que no le están preguntando si quieren o no quieren. Yo sé que sí, cerca del lago Titicaca hay unas broncas de desplazamiento de poblaciones indígenas por la extracción de nuevos minerales, ¿no? Entonces, ¿y hay sectores que estén proponiendo alternativas, que sean críticos a estos modelos y que tengan una postura de defensa? Hay sectores que sí denuncian. No veo que haya muchas propuestas alternativas, eso sí. Pero eso es común al mundo entero y en todos los sectores. ¿Sí? Claro. Es que vamos criticando, estamos diciendo que no se puede seguir así, pero ¿qué es lo que proponemos en realidad, ¿no? Eso en todos los sectores. Yo creo que el problema de Ecuador es ese, es que la gente quiere participar, y cómo logras que participe. Yo sentí que en Bolivia eso es la participación de un pueblo no tan centralizado como lo es el Ecuador, quizás porque el Evo, como dicen allá, el Evo es indígena, es parte de ese pueblo, y la gente no tiene la misma relación. Por ejemplo, ha habido muchas luchas últimamente de los mineros en contra del gobierno. Pues allí sí, es normal que haya discusiones, es normal que haya enfrentamientos así, pero sí el gobierno negocia, como negoció en Santa Cruz, como negoció en otras partes. Entonces yo veo que esa cosa de la negociación, de la participación de la gente, del movimiento social, del que hablábamos antes, sí, en Bolivia yo lo sentí más fuerte que en otras partes. O sea, que ¿cómo aterrizarías? ¿Cuál es la diferencia entre lo que ha hecho Correa y lo que ha hecho Evo? Los dos han tenido programas de gobierno y un discurso en contra del modelo neoliberal que es depredador y extractivista 100%. Los dos tienen el mismo discurso en cuanto a logros o en cuanto a realidades aplicadas. Yo creo que no te podría contestar esa pregunta, realmente, no he estado suficiente. Creo que gobierna Correa más con programas sociales para pagar la oposición o el descontento. O para amarrar su base social, ¿no? Y amarrar también su base social. En cambio, como Bolivia es un país quizás todavía más pobre, pues no hay tantos programas sociales que digamos. Pero en los pueblos, ¿qué te podría decir? Creo que también en los las distintas provincias
hay gobiernos de las provincias, es decir, es lo que te digo, es menos centralizado. Entonces hay más diversidad de opiniones, pues se sintió cuando tomó posesión la primera vez Evo, que hubo muchas dificultades con varios estados de esta zona, ¿no? Entonces, yo creo que el camino de dejar expresarse las bases y las organizaciones sociales es muy importante, porque no se siente tan abandonada la población en general y la población indígena en particular, ¿sí? Y yo sentí que sí, en Ecuador la gente se siente algo abandonada. Claro. Estaba yo pensando un poco en términos de nuestras experiencias como periodista. Yo tengo una sensación frente a Correa, que a pesar de que tiene un discurso muy articulado y unas propuestas muy interesantes, hay esta soberbia, este poder unipersonal. Y me preguntaba, Françoise, de aquel Evo que conocimos tú y yo en Guadalajara, caminando por las calles totalmente anónimo, sí, pues, y pidiendo en un barencito una cerveza indio, muerto de la risa, ¿te acuerdas? Sí. Al Evo presidente hoy en día, ¿qué habrá pasado? Breve. Pues te puedo decir que a mí también, cada vez que lo veo, recuerdo que en PU, cuando hubo un festival que se llamaba Cultura América, yo lo entrevisté. Habían hecho una cosa increíble, habían logrado reunir a Evo y a José Bové de Villa Campesina, ¿sí? Y llenaron 3 anfiteatros de la universidad con ellos dos. Y cuando yo fui a Bolivia en el 2005 y que regresé a París y les dije, yo creo que sí, Evo va a ser presidente, no me creyeron. Nos queda muy poquito tiempo y es muy injusto dejarle tan estrecho el espacio a un país que casi nadie de nosotros conocemos, y tú sí, Françoise, Paraguay. Sí, mira, yo quería, la meta de mi viaje era ir a Paraguay después de 25 años. Yo fui una de las primeras periodistas en entrar, sobre todo comunistas, en entrar a Paraguay después del golpe de Stroessner. Y yo me quedé allí 3 semanas, que fueron 3 semanas de descubrimiento de un país, de una sociedad. Y yo quería volver a ver a varias personas y tuve mucha suerte, porque volví a ver uno que hoy es secretario de la OIT, Víctor Báez, que era un simple sindicalista bancario en aquella época y que estaba ahí en Paraguay cuando llegué, y quería ver a otra persona que hoy es el presidente de la CUT auténtica, que es Bernardo Segura, Segura creo que es así, que me recibió también ahora. Y quería ver a una tercera persona, que es un obispo que entrevisté en el 89 y volví a entrevistar ahora, 25 años después, sobre esta ciudad, esta sociedad paraguaya que realmente es muy difícil hoy día. Y este sacerdote al que pudiste volver a ver es parte de tu proyecto, del que desgraciadamente ya no nos va a dar tiempo de hablar, pero es un libro en el que Françoise lleva muchos años trabajando, que se llama Mis curas. Mis curas en América Latina. En América Latina, donde por supuesto don Samuel Ruiz, nuestro Tatic, es una figura central. Françoise, yo te quiero agradecer mucho tu presencia y me gustaría dejarte a ti el cierre con esta frase de André Breton que me citaste desde el principio. Viajemos. Pues mira, muchas gracias, Blanche. Y André Breton un día escribió: déjenlo todo y váyanse por los caminos. Nos despedimos así de esta viajera, Françoise Escarpit. Nosotros nos vemos la próxima semana. Nos despedimos de este lado. Quédense en Rompeviento, televisión en Internet. A continuación viene Mirada Crítica con Héctor Javier Sánchez. Nos vemos la próxima semana.